PRI, el Partido Revolucionario Institucional, se ha dividido de nuevo. Miguel Ángel Osorio Chong dejó la coordinación del grupo parlamentario del PRI en el Senado y señaló a Alito Moreno, líder nacional del Tricolor, de estar detrás de su destitución. Desde luego, Javier, que está detrás de la destitución Alito. Y otra vez, Alito reforzando su poder. Alito está absolutamente comprometido con llegar él en el 2024 controlando al PRI con todo el poder que eso le da. Sí, en ese sentido creo que está haciendo lo que hacen muchos otros políticos. Sí. Lo curioso es que, a diferencia de las familias que se pelean entre sí cuando hay mucho que repartir, sí, los partidos cuando hay mucho que repartir nunca se pelean, solamente se pelean cuando ya quedan migajas. Y creo que estamos viendo... Es inversamente proporcional. Sí, si hay mucho, muy bueno, alcanza para todos contentos, las coaliciones siempre funcionan. Ajá. Es cuando ya queda muy poquito que entonces, a diferencia de las familias, los partidos se pelean a muerte. Y estamos viendo eso en un PRI que cada vez es más chiquito y cada vez entre más chiquito se vuelve, más pleitos surgen adentro del PRI. Es una decadencia. Lo que salvó, y ahorita regreso a Alito y a tu pregunta, lo que salvó al imperio inglés de desaparecer es que en vez de decaer y decaer y decaer, se volvió cínico. Ajá. Y eso lo salvó, ¿no? Sí. El imperio romano tronó por decadencia, el imperio inglés se volvió en vez de decadente y cada vez más decadente, cínico. Yo creo que lo que tenemos... Y se unió a Estados Unidos. A lo que fue cínico. Sí. Y creo que lo que tenemos, en cierto sentido, en los liderazgos priistas es ese cinismo que lo mantiene con vida. ¿No? ¿Pero qué? ¿Se está convirtiendo en una especie de partido verde? No creo. ¿Dirías? No creo que necesariamente. El Partido Verde, yo insisto, no es un partido político. Sí, no, es un Yo negocio, creo que el PRI sigue siendo un partido político. Sí. Y sigue comportándose como un partido político y sigue siendo una pieza importante en el sistema de partidos políticos mexicanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que se haga más chiquito no lo hace en automático como el Verde, ¿no? Ahora, la pregunta que muchos nos hacemos es, desde luego está consolidando su poder Alito, y si es en realidad AMLito, ¿no? Es decir, que si es un caballo de Troya que puso López Obrador para dentro de la coalición opositora, o si realmente el PRI va a ser oposición. Yo creo que muchos nos hacemos esta pregunta, ¿o no, Jorge? Bueno, yo creo que es la pregunta primero que se hacen los panistas. Pues sí. Pues están casados con el PRI, con Alito, sí. Pues quieren saber si anda de travieso o no con alguien más. Entonces yo creo que los primeros que se lo preguntan son ellos. Luego los propios priistas que pues tampoco tienen muy claro a qué tirarle. Uh-huh. En cuanto a si va a ser con López Obrador, va a ser con el PAN, va a ser solos, van a aceptar la interpretación que ha hecho el PAN del acuerdo entre ellos para la candidatura presidencial o no la van a aceptar. ¿Para qué quitó Alito a Osorio? ¿Qué necesidad tenía, salvo la venganza suya y de algunos colegas priistas, no especialmente amigos de Alito, pero menos amigos que de Osorio? Entonces, pues bueno, yo creo que todos están perplejos ante todo lo que está haciendo Alito. A mí me da la impresión que no le va a quedar más remedio al PRI que ir en alianza con el PAN, el PRD y con quien se deje. Si es con Dante Delgado también, pues muy bien. Es la impresión que tengo. Pero no es más que una impresión, porque realmente así datos duros, conversaciones francas, claras con estos, yo por lo menos no las he tenido y no sé si alguien más pueda decir con claridad van a charrear o se van a mantener. Héctor. Bueno, faltan dos elecciones claves para ver de qué tamaño va a ser lo que le queda al imperio priista en la familia. Van a entregar Hong Kong, parece. Lo entregaron hace rato. El Estado de México. A ver, si entregan Hong Kong, el Estado de México, bueno, pues les va a quedar mucho menos. Y entonces... Gibraltar. Y entonces yo creo que Alito sí va a ser, digamos, un dirigente mucho menos desafiable, porque sí se ha hecho del control, digamos, formal, interno del partido. Y ha demostrado que tiene ese control, pues, por ejemplo,
sacando del liderato del Senado a Osorio, y de muchas otras maneras. Cuando los expresidentes se le presentaron del PRI a hablar con él tenía reunidos en el auditorio de al lado a todos los miembros, a todos los presidentes de los comités estatales, que son de él, que él los fue poniendo, en la pandemia se fue quedando con el PRI. Entonces el problema es decir, el asunto es de qué tamaño va a ser el imperio del PRI que queda. Si gana el Estado de México es una cosa. Sí, claro. Ahí me parece a mí que hay todavía una reserva de un partido que obviamente va a buscar otro horizonte que no es el del liderato específico que tiene. Si nada más pierde el Estado de México, pues será un PRI que se irá debilitando para quedar, digamos, en manos de su dirigente. Vamos a verlo. A mí me parece que de la elección del Estado de México, Alito no tiene mucho que decir, y si al PRI le va bien ahí, va a aparecer una fuerza territorial que el PRI no tiene en ninguna otra parte. Claro. Y probablemente compartido con lo que pueda suceder en la elección siguiente, con Coahuila. Entonces ahí aparecen como otros dos PRIs que están, pues en veremos. El de Coahuila parece que va a ganar. Sí. Ahí hay liderato vinculado a Rubén Moreira y a gobernador Miguel Ángel Riquelme. Que pueden también venir a buscar posiciones en el PRI. De manera que Alito está en control del aparato del partido, pero no está en control del partido que puede ser después de estas elecciones, porque no sabemos de qué tamaño va a quedar. Ahora, vamos a discutirlo después. Sí, es muy importante lo del Estado de México y Coahuila, desde luego, pero a mí lo que me sigue llamando muchísimo la atención es que en las encuestas todavía hay un 16% de mexicanos que dicen estar dispuestos a votar por el PRI. Es bastante, ¿eh? La pregunta es ese 16% puede hacer la diferencia por eso en el 2024. Porque, a ver, es un imperio en decadencia, ¿no? Cínico, pero que todavía tiene... Por eso no es el Verde. No, exacto, no es el Verde. exacto. Yo te diría, aunque el Verde trae ni también, es el Verde con sus 5 también pesa, claro. ¿no? Bueno, Sí. pero lo usan de otra manera. Lo que decía Héctor es muy importante, es decir, si el control del aparato nacional priista da control sobre ese 16-17%, o si es algo que compartes con los gobernadores o con los liderazgos locales, ¿qué tanto está dispuesto a sacrificar ese control Alito? Sí. Pareciera de repente que quiere tener cada vez más poder de cada vez menos, hasta tener casi todo el poder de casi nada, ¿no? Esa pareciera ser una lógica. Ok. Esa era la definición de tesis de la doctorado. De la especialización. Saber cada vez más de cada vez menos hasta saber casi todo de casi nada. Pues aquí es el equivalente. Lo pusiste muy bien. En el poder, ¿no? Pero en efecto, yo creo que hay ese 17%, ¿quién lo controla? Yo creo que lo controlan hoy por hoy un chorro de distintos liderazgos. Son intenciones de voto de ciudadanos, ¿no? Claro. Sí. Ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Héctor. Gracias, Javier. Ahí te mandamos por la basura, Castañeda, para que le decimos a Macron que ya resuelva esto. Ya deben de estar llegando, fíjate ahorita por tu ventana. Bueno, ahorita, es que al ratito que con la diferencia de horario yo creo que será hasta mañana, en la mañana, porque no van a ver la hora de opinar hasta muy tarde. Muy bien, gracias, Jorge. Y gracias a usted. Muy buenas noches.